Mi hermana dejó sola a mi sobrina de 8 durmiendo mientras festejaba en una boda como si no hubiera un mañana, pero para la relación con su hija no habrá uno. Necesito perspectiva sobre lo que ocurrió en la boda de mi prima el fin de semana pasado. Soy Andrew, tengo 28 años, y esto involucra a mi hermana Becky, de 32 años, y su hija Aurora, de 8 años. Ella se casó joven, a los 22 años, con su esposo Tom, de 35 años, y tuvieron a Aurora cuando Becky tenía 24. Tom trabaja en la construcción y viaja frecuentemente por proyectos, así que Becky a menudo maneja la mayoría de las responsabilidades como madre sola. Becky siempre ha sido el tipo de persona que necesita interacción social constante. Incluso en la secundaria, no soportaba estar sola y siempre tenía que estar rodeada de amigos. Después de que nació Aurora, noté que le costaba mucho el aislamiento que conlleva ser una madre primeriza. A menudo dejaba a Aurora en casa de nuestros padres durante los fines de semana completos, diciendo que necesitaba un descanso. Nuestros padres, siendo los abuelos consentidores que son, nunca se quejaron y estaban felices de ayudar. Con el paso de los años, he notado ciertos patrones preocupantes en la manera en que Becky maneja sus responsabilidades como madre. A menudo llegaba tarde a las reuniones familiares porque se olvidaba que tenía que llevar a Aurora, o dejaba a Aurora con quien estuviera disponible mientras ella se iba a socializar. Nuestros padres y otros miembros de la familia siempre intervenían, por lo que Aurora nunca parecía sufrir por ello. Aurora es una niña dulce y bien educada que ha aprendido a ser bastante independiente para su edad. La boda en cuestión era la de nuestra prima, quien se casaba con su novio de toda la vida en un hermoso viñedo a unas 2 horas de nuestra ciudad natal. Nuestra prima había solicitado específicamente que la celebración fuera solo para adultos, pero hizo una excepción para los hijos de la familia inmediata, lo que incluía a Aurora y a otros 2 primos pequeños. El lugar era bastante grande, con el área de la ceremonia, el salón de recepción y varios espacios al aire libre repartidos por la propiedad. Becky había estado hablando sobre esta boda durante meses. Se compró un vestido nuevo, se hizo un peinado profesional y parecía más emocionada por este evento de lo que la había visto en años. Tom no pudo asistir porque estaba trabajando en un proyecto en otro estado, así que Becky iba a ir sola con Aurora. El día de la boda comenzó con normalidad. La ceremonia fue hermosa y Aurora se quedó quieta entre Becky y nuestra madre durante el servicio. Después de la ceremonia, tuvimos una hora de cócteles en el jardín mientras el grupo de la novia tomaba fotos. Aquí fue donde las cosas comenzaron a ir mal. Durante la hora de cócteles, Becky de inmediato se acercó a un grupo de nuestros amigos de la universidad, que también habían sido invitados. Eran personas que no había visto en años, y estaba claramente encantada de reconectar con ellos. Aurora se quedó cerca de nuestros padres al principio, pero después de unos 30 minutos, noté que estaba deambulando sola por el jardín, mientras Becky estaba inmersa en una conversación y risas con sus viejos amigos. Al principio no le di mucha importancia. El lugar parecía lo suficientemente seguro y había muchos miembros de la familia cerca. Sin embargo, a medida que avanzaba la hora de cócteles, noté que Becky no había comprobado cómo estaba Aurora ni una sola vez. Estaba completamente absorbida en ponerse al día con todos, y parecía haber olvidado que su hija estaba allí. Cuando nos movimos al salón de recepción para la cena, asumí que Becky iría a buscar a Aurora y se sentarían juntas en nuestra mesa. En cambio, Becky le pidió a nuestra madre si Aurora podía sentarse con ella y nuestro padre, para que Becky pudiera sentarse con sus amigos de la universidad en una mesa diferente. Nuestra madre aceptó, como siempre lo hace, y Aurora terminó en la mesa de los abuelos, mientras Becky se fue a una mesa al otro lado de la sala. Durante la cena, Becky estaba animada y habladora, claramente disfrutando al máximo. Estaba bebiendo vino, riendo constantemente y tomando muchas fotos con sus amigos. Mientras tanto, Aurora se quedó en silencio con nuestros abuelos, picoteando su pollo y mirando a su alrededor. Yo estaba en la mesa principal como parte del grupo de la boda, así que no podía intervenir mucho, pero seguía mirando a ambas durante toda la comida. Después de la cena, comenzó el baile. El DJ empezó con algunas canciones más lentas para los invitados mayores y luego pasó a música más animada. Becky fue una de las primeras en salir a la pista de baile, y permaneció allí durante las siguientes 2 horas. Estuvo bailando con varios amigos, tomando fotos en grupo, y en general, disfrutando mucho. Durante todo este tiempo, Aurora permaneció sentada sola en la ahora vacía mesa de los abuelos, porque nuestros abuelos, ya mayores, se habían retirado a su habitación de hotel para la noche. Revisé a Aurora varias veces durante el baile. Parecía cansada, pero cuando le pregunté, me dijo que estaba bien. Le ofrecí llevarla a buscar a Becky, pero solo se encogió de hombros y dijo que su mamá se estaba divirtiendo. Esta respuesta me molestó más de lo que puedo explicar. Una niña de 8 años no debería estar tan resignada a ser ignorada por su madre. Alrededor de las 10 de la noche, noté que Aurora ya no estaba en la mesa. Miré alrededor del salón de recepción, pero no la vi en ningún lado. Revisé el baño, el área del lobby e incluso salí afuera a buscarla en los jardines. Después de unos 15 minutos de búsqueda, comencé a entrar en pánico. El lugar era grande,
tenía varios niveles y ya estaba completamente oscuro afuera. Finalmente, encontré a Aurora en una pequeña sala de descanso en el segundo piso del lugar. Estaba acurrucada en un sofá, profundamente dormida. Al parecer, había subido sola buscando un lugar tranquilo para descansar y se había quedado dormida. El área de descanso estaba completamente vacía, por lo que cualquier persona podría haber entrado allí. No había ninguna persona cuidando el lugar y estaba cerca de la calle, donde alguien podría haberla visto y entrado para tomarla. Cuando la encontré, le pedí a un familiar que se quede cuidándola, y fui inmediatamente a buscar a Becky. Ella seguía en la pista de baile, ahora con los zapatos fuera, bailando con sus amigos de la universidad. Estaba claramente intoxicada, aunque no completamente borracha. Cuando me acerqué a ella y le dije que necesitaba hablar con ella sobre Aurora, me hizo un gesto para que la dejara y me dijo que luego me alcanzaba. Tuve que tomarla del brazo físicamente y apartarla para llamar su atención. Cuando le dije que Aurora había estado durmiendo sola en el piso de arriba, y que la había estado buscando durante 20 minutos, la respuesta de Becky fue reírse y decir que Aurora estaba bien y sabía cómo cuidarse sola. Luego intentó arrastrarme a la pista de baile con ella. Le dije a Becky que necesitaba ir a buscar a Aurora y que tenía que organizar el lugar donde dormiría esa noche. Todos estábamos hospedados en el mismo hotel, a unos 10 minutos del lugar de la boda, y ya era después de las 10:30 de la noche. Becky me dijo que Aurora podía dormir en la habitación del hotel, mientras ella se quedaba en la boda hasta que terminara. Planeaba regresar con uno de sus amigos más tarde. Fue en ese momento cuando perdí la paciencia. Le dije a Becky que no podía dejar a una niña de 8 años sola en una habitación de hotel, mientras ella seguía en la fiesta hasta las 2 de la madrugada. Becky se puso a la defensiva y dijo que Aurora ya se había quedado sola antes y que yo estaba exagerando. Dijo que Aurora estaría bien unas horas y que ella merecía divertirse por una vez. Cuando me di cuenta de que Becky no iba a escuchar razones, fui a buscar a la seguridad del lugar. Le expliqué la situación a la jefa de seguridad, una mujer profesional de unos 40 años. Le dije que había una niña de 8 años que había sido dejada sin supervisión por su madre, y que la madre planeaba dejar a esa niña sola en una habitación de hotel mientras ella seguía bebiendo en la boda. La oficial de seguridad tomó la situación en serio y me pidió que le mostrara dónde estaba durmiendo Aurora. Cuando llegamos arriba, Aurora seguía acurrucada en el sofá, completamente dormida. La oficial de seguridad tomó fotos para documentar la situación, y luego me pidió que la llevara con la madre de la niña. Cuando nos acercamos a Becky en la pista de baile, la oficial de seguridad se identificó y pidió hablar con Becky en privado. Becky inmediatamente se mostró beligerante, preguntando por qué la seguridad la estaba molestando y qué les importaba. La oficial de seguridad le explicó que dejar a una niña sin supervisión en el lugar y planear dejarla sola en una habitación de hotel podría constituir un caso de poner a un niño en peligro. Becky se volvió contra mí y empezó a gritar que estaba tratando de arruinar su noche, y que no tenía derecho a llamar a seguridad. Dijo que no entendía lo que era ser madre soltera la mayor parte del tiempo y que ella tenía derecho a divertirse. Varios otros invitados a la boda dejaron de bailar y comenzaron a mirar la conmoción. La oficial explicó que el lugar tenía una política sobre menores no acompañados, y que tenían la obligación de informar a las autoridades locales si el padre se negaba a hacerse responsable. Le dio a Becky la opción de hacer los arreglos necesarios para el cuidado de Aurora, o enfrentarse a que la situación fuera reportada a la policía. En ese momento, nuestros padres aparecieron, alertados por otros miembros de la familia sobre lo que estaba sucediendo. Nuestra madre fue de inmediato a recoger a Aurora de arriba, mientras que nuestro padre intentaba mediar en la situación entre Becky y la oficial de seguridad. Becky ahora estaba llorando y acusando a todos de unirse en su contra, y arruinar la mejor noche que había tenido en años. La oficial de seguridad aceptó no presentar un informe, siempre y cuando Aurora fuera puesta bajo el cuidado de adultos responsables durante el resto de la noche. Nuestros padres aceptaron llevar a Aurora de vuelta a su habitación de hotel, y Becky pudo quedarse en la boda. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Toda la familia ahora estaba al tanto de lo que había sucedido, y el ambiente se había arruinado por completo. Becky terminó yéndose de la boda una hora después, pero no antes de enfrentarse a mí nuevamente, y acusarme de humillarla frente a todos. Dijo que yo había exagerado y que llamar a seguridad fue extremo e innecesario. Afirmó que Aurora nunca estuvo en peligro real y que yo había hecho que la situación pareciera peor de lo que fue. Aurora terminó durmiendo en la habitación de hotel de nuestros padres esa noche, y Becky la recogió a la mañana siguiente para regresar a casa. Becky me ha estado dando el tratamiento de silencio desde entonces, y ha dicho a otros miembros de la familia que la traicioné y la hice ver como una mala madre frente a todos. Tal vez debía haber llevado a Aurora al hotel yo mismo en lugar de involucrar a seguridad. Tal vez debía haber sido más paciente con Becky e intentar que entendiera la situación. Pero tampoco podía dejar pasar todo esto. Yo puedo ser el habilitador de mi hermana para que descuide a su hija, o puedo ser la persona que le traiga consecuencias para que abra sus ojos de una buena vez. Sé que eso me gana el mote de malo ahora frente a Becky, pero a veces hay que ser el malo. Actualización 1. Estoy aquí de vuelta con una actualización sobre mi hermana y mi sobrina.
Después de la boda, Becky mantuvo su trato silencioso conmigo durante unas 2 semanas. Durante este tiempo, le estaba contando a otros miembros de la familia su versión de los hechos, que era significativamente diferente de lo que realmente sucedió. Según la versión de Becky, yo había llamado a seguridad porque Aurora se había apartado brevemente durante la recepción, y yo había exagerado todo porque no tengo hijos y no entiendo cómo funciona la paternidad. También les decía a las personas que la oficial de seguridad había sido grosera y agresiva con ella, y que yo había intentado humillarla deliberadamente frente a sus amigos de la universidad, a quienes rara vez ve. En su versión, Aurora nunca estuvo realmente en peligro, y yo había hecho una montaña de un grano de arena, solo porque estaba celoso de que ella se estuviera divirtiendo. Me enteré de estos hechos alternativos cuando mi tía Linda, que no estaba en la boda, me llamó para preguntarme por qué había sido tan cruel con Becky. Linda me explicó que Becky la había llamado, diciendo que yo la había tratado como una madre incompetente, y que la había metido en problemas con la seguridad sin razón, lo cual ya era bastante difícil para ella. Según lo que Becky le contó a nuestra tía Linda, Aurora había estado con nuestros padres la mayor parte de la noche, y yo había llamado a seguridad porque Aurora había ido al baño sola. Decidí que tenía que aclarar las cosas antes de que su versión se convirtiera en la verdad aceptada. Convoqué una reunión familiar con mis padres, otra tía, Carol, y mi tío Jim, que todos habían estado en la boda y fueron testigos, al menos, de parte de lo sucedido. Durante esta reunión, les pedí que compartieran lo que realmente habían visto esa noche. Mis padres admitieron que habían notado que Becky no prestaba atención a Aurora durante la recepción, pero dijeron que asumieron que yo o alguien más la estaba vigilando. Mi tía Carol dijo que había visto a Aurora durmiendo arriba y se había preguntado dónde estaba Becky. Mi tío Jim dijo que había sido testigo de la confrontación de Becky con la seguridad, y que pensaba que Becky había estado bebiendo demasiado. Cuando presenté la cronología de los hechos, mis familiares comenzaron a ver el panorama completo. Sin embargo, su respuesta no fue lo que esperaba. En lugar de preocuparse por el comportamiento de Becky, comenzaron a hablar sobre cómo todos necesitábamos apoyarla más. Mi madre dijo que Becky había estado luchando desde que Tom comenzó a viajar más por trabajo, cosa que es cierto porque luego de regresar tras la boda ha tenido que salir de nuevo, y que tal vez no habíamos estado haciendo lo suficiente para ayudarla a lidiar con la maternidad en solitario. Mi padre sugirió que deberíamos haber sido más proactivos al vigilar a Aurora en la boda para que Becky pudiera disfrutar. Aún así, la respuesta me frustró porque claramente no entendían el punto. El problema no era que Becky necesitara ayuda con Aurora, el problema era que ella había delegado completamente sus responsabilidades parentales, y había puesto a Aurora en una situación potencialmente peligrosa. Pero mi familia parecía más interesada en hacer excusas por Becky que en abordar el verdadero problema. Las cosas llegaron a un punto crítico la semana siguiente cuando Becky finalmente rompió su silencio conmigo. Me llamó y comenzó a acusarme de arruinar su relación con Aurora. Aseguró que Aurora había estado preguntando por qué el tío Andrew había metido a mamá en problemas con la policía, y que ahora Aurora pensaba que su madre era una mala persona. También tuvo muchas excusas como siempre tiene. Dijo que nunca puede divertirse porque siempre está atrapada con Aurora mientras Tom trabaja. Dijo que todo el mundo espera que sea la madre perfecta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero nadie aprecia lo difícil que es para ella. Dijo que una noche de diversión no debería definirla como madre, y que yo no tenía derecho a juzgarla porque no tengo hijos propios. Lo peor de todo fue cuando dijo que Aurora ya es lo suficientemente grande para cuidarse sola por unas horas, y que estar vigilando constantemente a una niña de 8 años es crianza helicóptero. Dijo que cuando ella tenía la edad de Aurora, era mucho más independiente y que los niños de hoy en día están demasiado consentidos. Intenté explicarle a Becky que el problema no era que ella quisiera divertirse. Era su total desprecio por la seguridad y el bienestar de Aurora. Le recordé que no había visto si Aurora estaba bien durante más de 3 horas, que no sabía dónde estaba Aurora cuando la encontré durmiendo arriba, y que había planeado dejar a Aurora sola en una habitación de hotel hasta muy tarde por la noche. Pero Becky seguía desviando la conversación, haciendo todo sobre lo difícil que es su vida y lo injustamente que la tratan. La conversación terminó con Becky diciéndome que, luego de que no me disculpara por llamar a seguridad y de humillarla públicamente, no quería tener una relación conmigo. Dijo que mis acciones tenían consecuencias, y que tenía que vivir con el hecho de que había decidido ponerme en contra de la familia. Yo le dije que opinaba lo mismo de ella. Aunque las cosas son peores de como las quiere hacer ver Becky. Ha dejado a Aurora con varios primos y tías durante reuniones familiares, mientras ella se va a socializar o hacer diligencias. Mi tía Carol me contó sobre una vez, el verano pasado, cuando Becky dejó a Aurora por lo que supuestamente serían unas pocas horas para ir a comprar, pero no la recogió hasta el día siguiente. Cuando Carol la llamó para preguntar dónde estaba Becky, Becky dijo que había decidido quedarse a pasar la noche en casa de una amiga y no se le había ocurrido mencionarlo. Aurora pasó la noche con la ropa que había usado todo el día porque Becky no le había preparado nada. Mi prima Jennifer, de 29 años, me contó sobre una parrillada familiar la primavera pasada en la que Becky dejó a Aurora en la fiesta y se fue a otra ciudad, a encontrarse vaya a saber quién.
No regresó hasta la mañana siguiente, y Aurora terminó durmiendo en casa de Jennifer. La explicación de Becky fue que se le había pasado el tiempo y que ya era tarde para regresar esa noche. También supe que Aurora ha estado pidiendo a nuestros padres si puede vivir con ellos permanentemente. Según mi mamá, Aurora ha dicho varias veces que le gusta más quedarse en casa de los abuelos, porque es más tranquila y ellos le prestan atención. Para Becky esto no es un gran problema, pero que una niña pida vivir con los abuelos es porque algo realmente malo hay con su madre. La revelación más perturbadora vino de mi tío Jim, quien me contó que una vez encontró a Aurora caminando sola en un estacionamiento fuera de un restaurante, donde nuestra familia estaba cenando. Aurora había salido a buscar a Becky, quien se había ido del restaurante con unos amigos sin decirle a nadie a dónde iba. Aurora tenía solo 7 años en ese entonces, y había estado deambulando por un estacionamiento concurrido buscando a su madre. Jim llevó a Aurora de vuelta al restaurante, y esperaron más de una hora antes de que Becky regresara. Becky ha estado usando a nuestra familia como niñeras no remuneradas mientras vive su vida como si no tuviera un hijo. Y todos han sido demasiado educados o demasiado reacios al conflicto como para abordarlo directamente. La situación ahora ha dividido a nuestra familia en dos bandos. Mi tía Linda y algunos primos piensan que debería disculparme con Becky, y que todos deberíamos trabajar juntos para apoyarla mejor. Mis padres, mi tía Carol, tío Jim, la prima Jennifer y algunos otros están de acuerdo conmigo, en que el comportamiento de Becky es problemático y debe abordarse. Becky aún no me habla, y ha estado limitando el contacto de Aurora con los miembros de la familia que siente que se han puesto de mi lado. Aurora no ha ido a casa de nuestros padres en más de 2 semanas, lo cual es inusual porque normalmente pasa allí todos los fines de semana. No me arrepiento de haber llamado a seguridad en la boda. De hecho, al conocer la historia de Becky, me he convencido aún más de que tomé la decisión correcta. Pero me preocupa Aurora y lo que este conflicto familiar significa para su bienestar. Edición. Para los que preguntaron por qué no he llamado a servicios de protección infantil yo mismo, la respuesta es que lo he hecho. Pero la respuesta que he recibido de ellos luego de su investigación, entre comillas, es que no han encontrado motivos para quitarle a una madre su hija. Por eso no vi el motivo de mencionarlo, ya que básicamente no ha ayudado en nada. Actualización 2. Antes de que pregunten por Tom, el padre de Aurora, voy a hacer una breve aclaración. Sí, él también es un padre ausente. En lugar de ser un padre ausente por la diversión, como es Becky, él lo hace por el trabajo. De cualquier forma, ambos lo hacen por sus propios motivos egoístas. Dicho esto, hace aproximadamente un mes, la escuela de Aurora se puso en contacto con Becky, debido a la disminución en la asistencia y el rendimiento académico de Aurora. Aparentemente, Aurora había llegado tarde varias veces a la escuela y había faltado varios días completos sin la debida documentación. El consejero escolar también había notado cambios en el comportamiento de Aurora. El consejero intentó programar una reunión con Becky para hablar sobre estas preocupaciones, pero Becky siguió cancelando o no presentándose. Me enteré de esto por mi mamá, quien había sido contactada por la escuela cuando no pudieron comunicarse con Becky. La escuela tenía la información de contacto de emergencia de Aurora, que incluía a nuestros padres como contactos secundarios. Cuando la escuela llamó a mis padres para preguntar sobre las ausencias de Aurora, mi mamá se sorprendió al saber que Aurora había faltado tanto a la escuela. Mis padres confrontaron a Becky sobre esto, y la respuesta de Becky fue culpar a todos los demás. Afirmó que la maestra de Aurora no la quería, debido a lo que ocurrió en una conferencia de padres y maestros a principios de año. Dijo que Aurora solo estaba pasando por una fase y que todos estaban exagerando el problema. Lo que realmente me preocupó, fue cuando mi mamá me dijo que Becky había mencionado que estaba considerando hacer la educación en casa con Aurora. Becky afirmó que el sistema escolar tradicional no estaba funcionando para Aurora, y que ella podría brindarle una mejor educación en casa. Sin embargo, Becky trabaja a tiempo completo y no tiene experiencia ni calificaciones para enseñar. La idea de que Becky educara a Aurora en casa, mientras también trabaja a tiempo completo, me pareció completamente irreal. Casi al mismo tiempo, comencé a notar publicaciones en las redes sociales de Becky que me preocuparon. Estaba publicando fotos de bares y restaurantes a cualquier hora del día y de la noche, a menudo entre semana. En muchas de estas fotos, claramente estaba intoxicada y rodeada de amigos. Lo que me llamó la atención fue que estas publicaciones ocurrían en noches de escuela. También noté que Becky había comenzado a salir con alguien nuevo. La situación llegó a un punto crítico hace 3 semanas, cuando mis padres recibieron una llamada de la escuela de Aurora, diciendo que Aurora no había sido recogida y que la escuela iba a cerrar por el día. Era las 4:30 de la tarde de un viernes, y Aurora había estado esperando en la oficina por más de una hora. La escuela había intentado llamar a Becky varias veces, pero no obtuvo respuesta. Mis padres fueron inmediatamente a la escuela a recoger a Aurora. Cuando le preguntaron a Aurora dónde pensaba que estaba su mamá, Aurora simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente su mamá se había olvidado. Mis padres se llevaron a Aurora a su casa y continuaron tratando de comunicarse con Becky durante la noche. Becky finalmente respondió su teléfono cerca de las 11 de la noche.
Estaba claramente intoxicada, y sonaba confundida cuando mi mamá le preguntó sobre Aurora. Becky afirmó que había organizado que Aurora fuera a casa con una amiga después de la escuela, pero cuando mi mamá le pidió más detalles, Becky no podía recordar qué amiga ni dar información de contacto. Resultó que Becky había ido a la hora feliz con un tipo, y algunos compañeros de trabajo, y había perdido completamente la noción del tiempo. Había apagado su teléfono porque no quería que la molestaran mientras estaba fuera. Parecía genuinamente sorprendida de que la escuela hubiera llamado a mis padres. Mis padres se quedaron con Aurora todo el fin de semana, porque Becky dijo que tenía planes con este tipo y no podría recoger a Aurora hasta el lunes. El domingo por la noche, Becky llamó para decir que necesitaba extender sus planes de fin de semana, y preguntó si Aurora podía quedarse con mis padres hasta el martes. Cuando mi mamá le preguntó qué era tan importante que Becky no podía recoger a su propia hija, Becky dijo que este tipo la había invitado a irse de viaje durante un par de días. Este fue el colmo para mis padres. Mi papá llamó a Becky y le dijo que necesitaba poner sus prioridades en orden, por ejemplo, comenzando a actuar como una madre responsable. Obviamente, este viaje y este tipo parecía una completa infidelidad, o al menos es lo que yo pensé en el primer momento que mis padres me contaron todo. Y mis padres se lo dijeron a Becky, quien se defendió que estaba muy sola, como si eso fuera un justificativo. La conversación terminó allí. Becky recogió a Aurora el martes, y le dijo a mis padres que no volverían a ver a Aurora a menos que se disculparan por interferir en su vida. Desde entonces, mis padres solo han visto a Aurora una vez, cuando Becky la dejó por unas horas mientras ella iba a una entrevista de trabajo. Incluso entonces, Becky dejó claro que esto era una excepción única y que mis padres no debían esperar un contacto regular con Aurora. Hace 2 semanas, cuando me encontré con Aurora en un supermercado. Estaba con una mujer que no reconocí y que se presentó como Jessica, 35 años, una de las compañeras de trabajo de Becky. Jessica explicó que estaba cuidando a Aurora mientras Becky estaba fuera de la ciudad con este tipo. Le pregunté a Aurora cómo estaba, y me dijo que estaba bien, pero parecía apagada. Cuando le pregunté si se quedaba con Jessica todo el fin de semana, Aurora asintió y dijo que su mamá se iba de viaje a veces y que diferentes personas la cuidaban cuando eso sucedía. He intentado comunicarme con Becky varias veces desde entonces, pero ella ha bloqueado mi número y no responde a los mensajes a través de otros miembros de la familia. También ha bloqueado a mis padres y a varios otros familiares en las redes sociales. En cuanto al padre de Aurora, es prácticamente imposible hablar con él. Le he enviado un mensaje, pero parece no importarle. Incluso le he dicho si sabe que su esposa está con otro hombre en un viaje, para ver si eso lo hacía reaccionar, pero solo lo ha dejado en visto. A Aurora le ha tocado los peores padres posibles, que no les importa su hija, aun cuando hay una infidelidad de por medio. Actualización 3. Por fin puedo decir que Servicios de Protección Infantil está haciendo algo, tarde, pero al menos algo. Aproximadamente 6 semanas después de mi última actualización, recibí una llamada telefónica de la escuela de Aurora. Había estado hablando con ellos para monitorear de cerca a Aurora. Finalmente, ellos presentaron un informe a Servicios de Protección Infantil y fueron escuchados. Quizás por ser la escuela o no sé cuál es la razón de por qué decidieron escucharlos a ellos y no a mí, pero al menos, finalmente lo han hecho. La directora me dijo que Aurora había faltado 23 días de escuela en el semestre actual, lo que es bastante elevado si quiere mantenerse al mismo nivel que sus compañeros. Aurora también había llegado tarde de manera constante los días que asistía. La escuela había documentado múltiples ocasiones en las que Aurora se quedó dormida en clase, y varias veces en las que había pedido al personal de la cafetería si podía llevarse comida extra a casa. El punto de quiebre llegó cuando Aurora le dijo a su maestra que había estado durmiendo sola durante la noche, porque su mamá estaba visitando a su novio en otra ciudad. La maestra informó de inmediato esto a la administración de la escuela. Ahora sí investigaron e intentaron contactar a Becky en múltiples ocasiones, pero no pudieron comunicarse con ella. Cuando finalmente lograron localizarla, efectivamente estaba fuera de la ciudad con este tipo, y había dejado a Aurora con una vecina que apenas conocía a Aurora. Al menos no la dejó durante todo el viaje sola en la casa. El trabajador de Servicios de Protección Infantil encontró a Aurora en casa de esta vecina, quien admitió que solo había accedido a cuidar a Aurora por una noche, pero Becky había estado fuera durante 3 días sin comunicación. La vecina estaba claramente abrumada y aliviada cuando llegó, diciendo que había estado preocupada por la situación. A Becky se le dio 24 horas para regresar y reunirse con Servicios de Protección Infantil, pero inicialmente se negó, diciendo que estaba de vacaciones y que la había dejado con alguien de confianza. Fue solo cuando le explicaron que Aurora sería colocada en un hogar de acogida de emergencia si Becky no regresaba de inmediato, que finalmente volvió. La investigación reveló una situación de vida mucho peor de lo que todos pensábamos. El departamento de Becky estaba en estado deplorable. Nada cercano a lo que necesita un niño para prosperar. El dormitorio de Aurora no tenía ropa limpia ni sábanas, y no había comida en la casa que no requiriera habilidades de cocina más allá de las que puede tener una niña de 8 años.
Durante la entrevista con Aurora, se descubrió que Aurora se había estado cuidando a sí misma durante periodos significativos en los últimos meses. Aurora también contó sobre las varias personas con las que se había quedado cuando Becky salía de la ciudad, muchas de las cuales eran extraños o conocidos casuales que Aurora nunca había conocido antes. La respuesta de Becky a la investigación fue culpar a todos los involucrados. También culpó a nuestra familia por haber iniciado la investigación por rencor, debido al incidente de la boda. Aun cuando mis insistencias no iniciaron la investigación, y es lo que más me molesta. Se determinó que Aurora estaba siendo abandonada y estaba en riesgo de daño si permanecía al cuidado de Becky. Ofrecieron un plan de seguridad que permitiría que Aurora se quedara con ella si Becky aceptaba tomar clases de crianza, visitas regulares al hogar y la designación de un miembro de la familia como monitor de seguridad. Becky rechazó el plan de seguridad, diciendo que no iba a someterse al acoso y supervisión. También se negó a permitir que Aurora se quedara con mis padres o con otros miembros de la familia, alegando que todos estábamos en su contra y que íbamos a poner a Aurora en su contra. Sin otras opciones, CPS colocó a Aurora en un hogar de acogida temporal mientras trabajaban para encontrar un lugar de acogida familiar. Mis padres solicitaron inmediatamente ser los cuidadores familiares de Aurora. Y después de las verificaciones de antecedentes y evaluaciones del hogar, Aurora fue colocada con ellos 2 semanas después. Aurora ha estado viviendo con mis padres durante los últimos 3 meses, y el cambio en su comportamiento ha sido notable. Se puede ver en el hecho de que asiste a la escuela regularmente. Sus calificaciones han mejorado drásticamente, y ha comenzado a participar en actividades como fútbol y clases de arte. Ha ganado peso y parece más relajada y segura de sí misma que en años. En todo esto, su padre ha pedido del divorcio de Becky y no ha solicitado la custodia en ningún momento. Ni siquiera se contempló como una opción para quedarse con Aurora, porque él tampoco estaba en la casa nunca. Becky inicialmente luchó contra la colocación y exigió que Aurora fuera devuelta a su cuidado. Sin embargo, no cumplió con ninguno de los requisitos que demostrarían su capacidad para hacerlo. Perdió varias audiencias judiciales, no asistió a las clases de crianza requeridas, y siguió priorizando su relación con este tipo sobre sus responsabilidades con Aurora. En este mismo periodo fue cuando Becky fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Becky había recogido a Aurora para una visita ordenada por la corte, pero había estado bebiendo antes. La detuvieron con Aurora en el coche, y Aurora tuvo que ser recogida por mis padres en la estación de policía. Después de este incidente, los derechos parentales de Becky fueron terminados. Ella tuvo la oportunidad de apelar la decisión, pero nunca completó los trámites ni se presentó a las audiencias programadas. Mis padres ahora tienen la custodia permanente de Aurora. Becky esencialmente ha desaparecido de la vida de Aurora. Se mudó a otro estado con este tipo hace unas 6 semanas y no ha contactado a Aurora desde entonces. Aurora no parece particularmente molesta por la falta de contacto. Tenía cierto apego a su madre, porque era la única de sus 2 padres con algo de cercanía, pero no se encuentra tan triste. Puede ser un mecanismo de defensa, no lo sé, no es como si supiera cómo se comporta un niño cuando es abandonado por sus 2 padres. Aurora ha comenzado a referirse a la casa de sus abuelos como hogar. Ha hecho amigos en la escuela y parece prosperar en un entorno donde sabe que será alimentada, vestida y cuidada de manera constante. La situación ha sido difícil para mis padres, que ahora están criando a un niño en sus años 60, pero hacen lo que se necesita. En cuanto a mí, porque me han preguntado por qué no puedo ocuparme de mi sobrina a tiempo completo, lo cierto es que no puedo. La recojo de la escuela 2 veces a la semana, la ayudo con la tarea y la llevo a prácticas de fútbol los sábados. Pero volverme un padre a tiempo completo para ella es imposible con mi propia vida, y lo último que quiero es darle una segunda experiencia como la que le dio Becky. Al menos intento estar en todas las cosas que puedo. Aurora ahora tiene 9 años y le va bien en 4º grado. Es una niña feliz y saludable que ama el arte, el fútbol y pasar tiempo con sus amigos. Algo que hace luego de las prácticas los sábados, cuando llevo a Aurora y algunas amigas por pizza. Puedo ver que Aurora tiene un futuro brillante por delante, porque solo hay 2 formas de salir de un trauma como este, muy afectado, con dificultad para funcionar, o siendo una persona más fuerte. Aurora parece estar en el segundo grupo. Actualización 4. Antes de hacer una actualización de 3 años sobre mi historia, voy a responder algunas preguntas que estuve leyendo en los comentarios de mi anterior actualización. Ya las he respondido, pero puede que haya personas que no las hayan leído, ya que siguen preguntando. El padre de Aurora ha desaparecido completamente. No es que esté desaparecido y buscado por el FBI, pero nunca se ha puesto en contacto con ella. Solo cumple con el mínimo de todos los mínimos deberes de ser padre, que es pagar la manutención, pero eso sería todo. Desde el comienzo, pensé que estaba claro que nunca le importó su hija. Su madre es el foco de esta actualización, porque ha vuelto a aparecer en nuestras vidas luego de hacer lo mismo que el padre de Aurora, desaparecer. Para dar contexto, en este tiempo ha estado viviendo con este tipo que conoció en esas salidas donde descuidaba a Aurora. Un tipo que no conozco ni su nombre, solo lo he visto en alguna foto. Probablemente, me hayan dicho su nombre o lo haya leído,
pero no lo registro. De todas formas, la relación entre mi hermana y este tipo terminó, por algún motivo, y Becky decidió no solo regresar a la ciudad, sino intentar recuperar a Aurora. Según las explicaciones, quería regresar a su antigua vida, ser madre y tener una vida más centrada en la familia. Pero ser madre no es algo que decides un día, luego te cansas y te vas, y luego vuelves como si nada. Para Becky sí, por eso esperaba el día que se presentó en la casa de nuestros padres, simplemente retomar desde allí. Quería llevarse a Aurora para tomar un helado o ir al parque juntas, pero le dijeron que no. Por eso, continuó apareciendo, y en otras ocasiones, cuando Aurora estaba en la casa, tuvieron un encuentro cara a cara con su madre, donde la propia Aurora le dijo que no quería hacer nada con ella. Eso es lo que te ganas cuando haces madurar a los niños a la fuerza. Luego lo intentó mediante un juez, quien al final le preguntó a Aurora si quería vivir con su madre, después de que Becky demostrara cierta estabilidad, como trabajo, hogar y otros requisitos. Pero Aurora dijo que no y respondió que quería seguir viviendo con sus abuelos. Y eso es lo que ha estado haciendo. Becky tuvo algunos comentarios desagradables en la audiencia con el juez, pero el juez le dijo que, si no respetaba la decisión de su hija, podía emitir una orden de restricción en tiempo récord. No es lo que Becky esperaba, pero es lo que obtienes. Esa niña no va a olvidar años de maltrato solo porque aparezcas un día y quieras ser madre. Una vez que tienes un hijo, la decisión de ser padre no es opcional, es un trabajo a tiempo completo. Si no estabas segura de hacerlo, deberías haber tomado esa decisión antes. Ese es mi caso, en el que todavía no sé si quiero ser padre, por eso no lo soy.